Ahí vamos, entrando muchos, casi todos. Ya merito terminamos. Nos quedamos. Ya entramos. Sí, los mismos. Ok. Llegó alguien más. Listo, creo que ahora sí ya todos. 26, ok. Bueno, como que todavía seguimos siendo poquito los conectados, ¿no? Porque somos casi 40. Es que todavía van llegando. Bueno, ya son 9:05, entonces vamos a comenzar. Pues ayer platicamos un montón de acuerdos y básicamente hoy nada nos falta ponernos de acuerdo con las fechas de lo que vamos a estar haciendo. Pero para que todos estemos en el mismo canal y bien seguritos de lo que estamos hablando, me gustaría pedirle a quien permite un poquito, ayer lo anoté. Es siempre la persona que me deja ahí hablando sola en la sala y que ya todos se fueron y yo, oye, pero necesitas algo y así, y digo, no, a mí se me es que ya se fueron a comprar unas quesadillas o algo y me dejaron aquí hablando sola. Anoto los nombres y al día siguiente me gusta que nos den el recuento de la clase, pero no fue aquí que me pasó eso. Ayer qué chistoso, ¿no? Fue día de tamales 020222, o sea, puros dos. Se me hizo bien chistoso cuando anoté la fecha. Bueno, le voy a pedir voy a mencionar a las personas de quienes no tengo ninguna intervención. Voy a pedir, por ejemplo, a Miguel Ángel que nos haga un recuento, como por si ayer alguien no escuchó a qué acuerdos llegamos, que nos hagas un recuento de lo que platicamos ayer. ¿Es Cruz Alvarado, profesora? ¿Sí soy yo? Bueno, ayer estábamos platicando de... Bueno, iniciando la clase hicieron el recuento de los trabajos y cómo vamos a trabajar. Decía que son dos trabajos en equipo y también nos comentaba de la participación, que tenemos que tener una participación y que solo es una por día, que si queremos participar podíamos participar más, pero que solamente se iba a tomar una en cuenta. Y que si usted solicitaba participación y no participábamos, era una décima menos. Y ya después continuamos con con la experiencia de los compañeros, las preguntas que dejó, la entrevista. Y hasta ahí, creo. Vale. Gracias, Miguel Ángel. Vamos con... Ay, creo que nos quedó pendiente alguien, ¿no? Pero ya no me acuerdo quién era. ¿Luis? Sí, era yo. Bueno, yo entrevisté a mi compañero Gerardo Soto, y él me comenta que en la primera pregunta, pues, no tiene que lidiar con el transporte para ir a la escuela, y que bueno, se sienta más cómodo estando en casa tomando las clases, pero que, bueno, eso ya nos lleva a la pregunta 2, que no, se siente, pues, igual con el estudio, sobre todo porque entendía él más las clases en presencial.
y que con la interacción entre los compañeros y profesores pues también era mejor. Y para él la justicia tributaria conlleva todo lo relacionado con las obligaciones fiscales y el cumplir con las responsabilidades, ya sea como empleado y como patrón, al llevar a cabo todo lo relacionado con los tributos monetarios, como también reconociendo el actuar de cada una de las personas que tienen que cumplir con lo relacionado a lo tributario. Y sin leer, Luis, ¿qué dirías tú que te dijo Gerardo que es la justicia? Pues en pocas palabras, para él, la justicia tributaria es llevar a cabo su aportación que nos toca a cada uno, independientemente de la actividad económica que realicemos. Ok. Y creo que nada más nos faltabas tú, ¿verdad, Luis? Sí, ya, era el último. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Déjame checar si te anoté ayer. No, creo que no. Sí, ya tenías la. Ah, ok. Ok, muchas gracias a todos los que participaron ayer. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Espero que les haya sido útil, no solo como esta tareita para participar, sino como la herramienta importante que necesitamos para ir construyendo nuestra red de contactos, porque al final de cuentas, esta etapa universitaria, pues es la que todos utilizamos regularmente para comenzar a construir nuestra red de contactos, ¿no? O sea, no todos tenemos un padrino, no todos tenemos un papá que saque la cara por nosotros y vaya a pedir que nos coloquen en un puesto donde él tiene contactos. Y aunque lo tengamos, pues tenemos que construir nuestra propia red de contactos y justo esta etapa universitaria sirve para eso, ¿no? Para comenzar a construir esta red de contactos que resulta fundamental. Se los digo yo que tengo 25 años construyendo mi red de contactos y pues, que créanme que de ahí, de donde he obtenido pues, todos los negocios que he hecho, todos los trabajos que he hecho, todas las personas a las que he representado, ¿no? O sea, es lo más importante como profesional, tu red de contactos, ¿no? Y bueno, pues ahora, entonces nada más respecto de nuestra bienvenida y de nuestro encuadre, que yo me acuerde, nos falta nada más poner las fechas de nuestras actividades, o sea, las fechas de evaluación de nuestros exámenes y la fecha de nuestras entregas de nuestros trabajos en equipo, ¿no? Entonces, estos, primero les digo, los temas que vamos a ir abordando, que ya se les había mencionado un poquito, ¿no? Vamos a empezar con el principio de legalidad y los procesos administrativos y luego nos vamos a ir con las facultades de comprobación y el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Ay, no sé dónde dejé mi programa. Bueno, pero en este cuaderno es un relajo. Tengo que poner en orden. Ténganme paciencia porque yo estoy como alumna encontrando así entre mis apuntes revueltos donde está cómo partir los temas para ustedes en este semestre, porque nada más tengo el general así. Ay, qué chistosa soy, de veras. Hasta yo solita me doy risa. Ya sé que a ustedes no les da risa. Ahí voy, ya hasta lo puse. Una sección aparte. Sí, ya merito ya. Ya merito ya. Aquí está. Ya ven. Bueno, primero vamos a tener una actividad en equipo del principio de legalidad y las facultades de la autoridad administrativa. Ese es nuestro primer trabajo en equipo, que va a tener una parte teórica, que es básicamente que ustedes hagan una presentación con unos organizadores, y una parte práctica, que es que ustedes puedan identificar
adentro de estas facultades los procedimientos y los trámites que podemos llevar a cabo frente concretamente a nuestra autoridad fiscal más importante, que es en la que vamos a centrar en este curso, que es el SAT, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer ese trabajo del principio de legalidad, ese trabajo en equipo. Y después vamos a hacer otro trabajo en equipo, el segundo trabajo en equipo, que se trata de las facultades de comprobación y el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, este segundo trabajo en equipo también tiene una parte teórica que es de las facultades de comprobación y la visita domiciliaria, porque ustedes ya vieron la parte práctica en derecho tributario, y una parte práctica del procedimiento administrativo de ejecución, que es básicamente que en el procedimiento administrativo de ejecución que está ahí en el TIM, en un archivito que no se preocupen, se los voy a poner ahí en el buzón de esa tarea, en ese expediente ustedes encuentren todas esas etapas de ese procedimiento administrativo de ejecución que pues, vamos a ir señalando aquí, ¿no? Vamos a ver esa parte práctica, encontrar en un expediente esas etapas, ¿no? Esas son básicamente nuestras dos actividades en equipo que vamos a ir realizando. Una se llama principio de legalidad y la otra se llama facultades de comprobación y procedimiento administrativo de ejecución, ¿vale? Y nuestros exámenes vamos a tener uno que incluye el principio de legalidad y las facultades de comprobación, y otro que incluye la visita domiciliaria y el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, en el trabajo en equipo, otra vez, vamos a tener un primer trabajo que se llama principio de legalidad y que va a incluir una parte teórica y una parte práctica, y un segundo trabajo que se llama facultades de comprobación y procedimiento administrativo de ejecución, que también tiene una parte teórica y una parte práctica. Y en los exámenes vamos a tener dos exámenes, uno que incluye los temas principio de legalidad y facultades de comprobación, y un segundo examen que incluye los temas visita domiciliaria y procedimiento administrativo de ejecución. ¿Sí? Ya les hablé de nuestra rúbrica, la que vamos a utilizar, de los 3 criterios, de los 4 niveles. Entonces ustedes ya saben o tienen una idea de cómo es que voy a evaluar estos trabajos que ustedes me presenten en equipo. Y no sé si ya les platiqué cómo es que son los exámenes, ¿no? Pero algunos de ustedes ya saben. ¿Me podrían ayudar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a hacer un ejercicio para el diagnóstico, en el que mañana ustedes puedan ver cómo es que yo hago los exámenes, ¿no? Y ya comentamos al respecto. Pero la evaluación en los exámenes pues no tiene mayor chiste, porque pues el valor de las preguntas van entre 1 y 5 décimas, y ya pues sumamos el valor de cada una de las respuestas correctas, que son respuestas cerradas y casi sin lugar a la interpretación, y pues ya eso es lo que suma el examen, ¿no? Entonces tenemos un valor de 2.5 para cada una de las actividades, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí, cierto? Sí. Sí, profesora. Entonces tendremos esas 4 actividades, y entonces ahora sí ya nada más nos falta ponerles las fechas de entrega. Y entonces tenemos como plazo máximo este primer periodo para el 14 de marzo ya tener listas nuestras calificaciones. Entonces podemos decir que nuestro segundo examen lo estaremos haciendo por ahí ¿prefieren que sea en viernes o prefieren que sea en lunes o ninguna de las anteriores, sino en medio de la semana? ¿O da igual? Viernes. Que sea en viernes, ¿ok? Entonces, nuestro primer examen, no es cierto, nuestro segundo examen lo tendríamos el 4 de marzo. Ahorita de todos nos repetimos en orden. Nuestro segundo examen sería el 4 de marzo. Entonces, si nuestro segundo examen es el 4 de marzo, podríamos estar realizando nuestro
nuestro primer examen seguramente el 18 de febrero. El 18 de febrero es nuestro primer examen. Entonces, como vamos a estar entre el 18 y el 4 ocupados, nuestra primera actividad en equipo la podríamos estar entregando para el que no les ocupe tiempo para preparar su examen, pero que les permita avanzar para ya tener por lo menos ese conocimiento, podría ser para el 16 de febrero, nuestra primera entrega. Y nuestra segunda entrega podría ser, vamos a llevarla lo más lejos posible, para el 1 de marzo. Para el 1 de marzo. Y la participación la estaríamos contando hasta el 9 de marzo. Hasta el 9 de marzo. A ver si logramos que para el 10 de marzo ya tengamos las calificaciones, o a más tardar para el 11 de marzo ya tengamos las calificaciones, para que yo tenga todavía, por cualquier cosa, el 14 de marzo para hacer cambios o lo que sea necesario, ¿no? Entonces vamos a dejar así nuestras fechas. Se las repito, nuestro primer examen sería el 18 de febrero, nuestro segundo examen sería el 4 de marzo, nuestra entrega del primer trabajo en equipo, el de principio de legalidad, sería el 16 de febrero, y nuestra entrega del segundo trabajo en equipo, el de facultades de comprobación y procedimiento administrativo de ejecución, sería para el 1 de marzo, ¿no? Esas son las entregas, las fechas de entrega de nuestras 4 actividades evaluativas, y estaremos contando la participación hasta el 9 de marzo. La revisión de calificación, entonces la estaríamos haciendo yo creo que el 9 de marzo podemos comenzar a hacer la revisión de calificación. Sí, yo creo que el 9, que ya termine de calificar lo que ustedes me envíen, lo de los trabajos en equipo, yo creo que el 9 de marzo podemos hacer la revisión de calificación. Para que yo pueda estar subiendo, planeo el 10, pero dejemos un día ahí de colchón por cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ya tenemos nuestras fechas. ¿Y qué otra cosa nos faltaba? De la bienvenida y de nuestro encuadre. Creo que ya nada más, ¿verdad? Ya eso es todo lo que nos faltaba. Y entonces ahora sí ya podemos seguir directo con nuestro repaso, con nuestro recordar nuestros cursos de derecho. Y ayer estábamos hablando de este concepto de justicia y de este concepto de Estado. ¿Sí es así o ya me perdí? Bueno, y decíamos, bueno, justicia, yo a partir de ahora tengo que hacer un esfuerzo por remitirme a esta justicia justiniana, esta justicia clásica de la Roma antigua, de los países de primer mundo, de donde sí hay un sólido Estado de Derecho, remitirme a esa justicia que nos conduce a un sistema sólido que respalda a una comunidad, que respalda a los individuos, que nos permite a cada uno de los individuos como miembros del colectivo, como miembros de la población del Estado, alcanzar nuestro máximo potencial, o como dicen en Estados Unidos, ¿no? Como dice la película de Will Smith, ir en busca de nuestra felicidad, ¿no? Que es básicamente para lo que todos estamos reunidos aquí adentro del Estado, adentro del país, adentro de la población. Porque algunos de ustedes no me dejarán mentir, a veces piensan, ay no, qué feo ser mexicano, qué feo vivir en México, ¿no? Bueno, pero este es el Estado-nación en el que tú perteneces a la población y va a ser de aquí y para siempre, ¿no? Entonces, más nos vale construirnos para nosotros mismos, unos con otros, una comunidad sólida con unas sólidas instituciones, con un sólido Estado de Derecho. Entonces, por eso, cuando hablamos de justicia, pues tenemos que remitirnos a lo que sí queremos, a lo que, pues de alguna manera aspiramos ahorita cuando están las cosas de la violencia y la corrupción y todo esto, ¿no?
a lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros procuramos para nosotros mismos y para quienes representamos, y no a esa otra parte que es la que queremos excluir, la que no nos gusta, la que no queremos, ¿no? Y entonces les decía, bueno, pero este concepto de justicia a cada quien lo suyo, pues nos mete en este embrollo de que pues, nos metemos en una filosofía que no tiene sentido, ni principio, ni fin, porque pues no es muy claro darle a cada quien lo suyo si no sabemos lo que es de cada quien, ¿no? Y entonces ayer yo traía unos conceptos a colación como la libertad, como la igualdad, como la seguridad jurídica, como el derecho a la identidad, que están enunciados en un montón de principios universales que se llaman ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo están esos? Porque todos sabemos que todos los niños son iguales, que los niños y las niñas tienen los mismos derechos y obligaciones ante la ley, que todos tenemos derecho a un nombre, que, todos somos iguales, pero no tan iguales, porque hay unos más iguales que otros. O sea, todos sabemos eso o partimos de algo conocido en nuestra experiencia personal. Pero ¿cómo se llama esto a lo que me estoy refiriendo? Como concepto que engloba todas estas categorías de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, de propiedad privada. ¿Cómo se llaman esos? ¿Son los derechos humanos? Ándale, los derechos humanos, ¿no? Y entonces partimos de esta idea de los derechos humanos para comenzar a traducirnos a nosotros mismos lo que cada uno de nosotros podemos entender como justicia en nuestro cotidiano, ¿no? Pero ella les hablaba de un personaje que es el maestro del amparo, que decía, hasta muerto ganó amparos, ¿no? ¿De quién les hablaba yo? Sí les hablaba de él, ¿no? ¿O no? ¿No? Sí, profesora. Bueno, no recuerdo su nombre, pero era el que no quería que pusieran un Metrobús en Reforma, me parece. Ándale, pero no te acuerdas cómo se llama. No, se me olvidó su nombre. Pero decía ¿Y te que... acuerdas cómo se llama el ministro de la Suprema Corte que le llevó ese amparo? O sea, se quitó su toga de ministro, se puso su cachucha de notificación, se fue al velorio a notificarle la ejecución de ese amparo. No, tampoco recuerdo su nombre. Bueno, el jurista destacado, el maestro del amparo, se llama Ignacio Burgoa Orihuela. Y el presidente de la Suprema Corte, que ya no es presidente ahora, pero que lo era en ese tiempo, anterior al que está ahora. ¿Cómo se llama el que está ahora? ¿No? ¿El presidente de la Corte? Sí. Arturo Saldívar. Ándale, el anterior a Arturo Saldívar era el ministro en retiro Góngora, ¿no? El tristemente célebre ministro en retiro Góngora, porque luego resulta que le apareció por ahí un hijo discapacitado al que se negaba consuetudinariamente a pagarle la pensión alimenticia, él siendo presidente de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, él se escondía de la mamá del niño para no pagarle pensión alimenticia, él que su trabajo era resguardar el derecho de todos los demás menores a quienes no les pagan la pensión alimenticia, él también era deudor alimentario, ¿no? Entonces, por eso resultó luego tristemente célebre, aunque debo señalar que yo en lo personal sí lo conozco, sí, pues no lo identifico como mi amigo, pero sí lo identifico como un contacto de negocios. Y bueno, pues en su tiempo, claro que sí me ayudó con las cosas que yo le pedí, ¿no? O sea, con tramitar un cierto asunto, pues con un poco más de velocidad de la que se acostumbra en la Suprema Corte, pues recibir a alguna persona que yo en alguna ocasión le pedí, pero pues luego resultó tristemente célebre por eso y pues ya la verdad que nunca más, sobre todo por pena ajena y a lo mejor más que nada porque ya estaba retirado, ya nunca más le pedí un favor, ¿no? Pero bueno, él fue el que le llevó ese amparo al jurista que les digo que debemos recordar, que es Burgoa Orihuela, y este Burgoa es el que comenzó a explicar en la Facultad de Derecho de la UNAM, porque él era maestro ahí y en la Escuela Libre de Derecho, comenzó a explicar, ¿no?
podemos entender a la justicia solita, necesitamos el otro término fundamental que da origen a los principios generales del derecho, que es, ayer se los mencionaba, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el otro concepto fundamental que nos ayuda a entender qué es lo de cada quien? ¿Se acuerdan? Es la equidad, ¿no? ¿Y qué es la equidad? Hace tiempo, tengo una página en Facebook que se llama Aprendiendo Derecho y hace tiempo puse ahí un meme, ¿no? En el que se explica como bastante bien a qué se refiere la equidad. No sé si lo han visto, se me olvidó buscarlo para poderse enseñar más rápido, pero es una imagen de 3 personas que se están asomando por una barda, por unos palitos de un estadio, ¿no? Entonces hay uno que está muy chaparrito, uno que está medianito y uno que está alto. Entonces el que está alto, pues sí ve hasta donde le llega hasta aquí donde le llega la barda, ¿no? El que está medianito, pues no ve porque le llega hasta aquí, y el que está chaparrito, pues definitivamente no ve nada, ¿no? Y entonces luego dice justicia, y aparecen 3 guacales, 3 cajas de madera, y entonces le entregan una caja de madera a cada uno, ¿no? Una caja de madera al alto, una caja de madera al mediano y una caja de madera al chaparrito. Entonces el alto, pues ya en lugar de que la barda le llegue aquí, ya le llega hasta abajo del pecho, ¿no? El mediano, que no veía porque le llegaba la barda hasta aquí, pues ahora ya ve porque le llega hasta aquí, subido en la caja de madera. Y el chiquito, pues ni subido en la caja de madera, ve nada, ¿no? Y entonces luego hay otra imagen que dice equidad, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan? Si los que ya la vieron, que están moviendo su cabecita, los que ya la vieron, ¿se acuerdan qué pasa con esa imagen? Ándale. Y ya todos ven, ¿no? Y asunto solucionado. Y ya, además, el más alto, pues ya no siente que se va a ir encima de todos los demás, porque ya no le llega la barda hasta aquí, sino que ya le llega hasta aquí, ¿no? Entonces ya como que le da, pues, más seguridad. Entonces, este término de equidad, que podemos entender como tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pero que nos deja igual que el de justicia dar a cada quien lo suyo, a lo mejor nos ayuda a decir igual a los iguales y desigual a los desiguales en la medida de su desigualdad, ¿no? O sea, sí entregarle a cada quien lo que le corresponde respecto de su calidad de humano, o sea, respetarle a cada quien sus derechos humanos, pero en la medida de el tipo de humano que quiere ser, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor tenemos una persona que nació varón, pero dice, no, a mí no me traten como varón, a mí trátenme como mujer. O sea, a mí no me importa el tener órganos reproductivos masculinos, yo quiero ser tratado como mujer, ¿no? Y entonces, en esa medida, tendremos que ajustar toda la sociedad, la autoridad, o sea, todo el Estado, tendremos que ajustar nuestros vínculos con esa persona que quiere cambiar de identidad de género. Pero eso significa que entonces todos tienen que cambiar de identidad de género porque uno quiere cambiar de identidad de género. No. Entonces, sí, hay que tratar a todos igual, pero a ese que quiere ser tratado desigual en ese sentido de su identidad de género, pues hay que tratarlo desigual respecto de su género, nada más respecto de su género. Por ejemplo, respecto de su libertad de empleo, ¿habría que tratarlo desigual? Pues no, porque respecto de eso, él no está requiriendo nada, o ella no está requiriendo nada, no está reclamando nada, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos este término de equidad, el de reconocer las desigualdades y tratar a los demás distinto, pero en la medida de esas desigualdades, como un apoyo, un fundamento de la justicia, ¿no? Porque entonces sí podemos darle a cada quien lo suyo, pero darle a cada quien lo suyo respecto de sus derechos, empezando por sus derechos, los que emanan de ser persona, ¿no?
como ser reconocido, como tener relaciones de parentesco, como tener una nacionalidad, como tener un nombre, como ser dueño de sus propios órganos corporales, como ser dueño de su identidad, de sus datos personales, eso, ¿no? Como el poder reclamar respecto de esas relaciones filiales o de parentesco, pues los derechos o las obligaciones que les corresponden, ¿no? Esas desigualdades. Pero, entonces, este término de justicia, de dar a cada quien lo suyo, pues solamente podemos entenderlo si lo acompañamos de este otro término fundamental, que es la equidad, y que da lugar a esto que luego nosotros analizamos en fundamentos de derecho, que se llaman los principios generales del derecho, ¿no? Que son como refranes, como especie de, como dice el dicho, pero que nos ayudan a entender las normas generales sobre las cuales se funda, se crea el conjunto de normas jurídicas que resulta ser el derecho, ¿no? ¿Se acuerdan de principios del derecho? ¿De algún principio del derecho? Vamos a ver, vamos a mencionar alguno. Vamos con Edgar Uriel. Miguel Ángel Delgado. Fátima Montserrat. Francisco Javier. Brenda González. Luis Fernando González. ¿No? ¿Vale? Luis Fernando, sí. Que debe ser también justo. O sea, ¿cómo? Explica un poco tu idea. Que se aplique en sí para todas las personas igual, Pero, que no ¿qué se debe aplicar para todas las personas? el derecho, que tengan los mismos derechos, pues, y no solamente ciertas personas tengan a lo mejor estos derechos y otras personas otros, sino que a todos se les aplique de manera justa, podría decirse. O sea, que todos paguen el agua. Digamos, los que puedan pagarla, que la paguen. Entonces sí, que todos tengan los mismos derechos, ¿o a cuáles derechos te refieres? ¿O que todos paguen por su acta de nacimiento? Pues podría ser. No sé si esté Todos paguen por correcto. su acta de nacimiento. ¿Esos son los derechos a los que te refieres? Pues en sí a todos los derechos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el derecho a bueno, así de rápido, el derecho a la educación. Pues todas las personas lo deben tener por igual, aunque no se cumple en su totalidad, pero pues debería ser así, justo, que todos tengan la misma oportunidad de tener O ese sea, de derecho. los 10,000 que fueron a hacer el examen de ingreso al IPN contigo, que los 10,000 hubieran obtenido un lugar igual que tú. No como tal, pero pues sí tuvieron la oportunidad, ¿no? Ándale, que tuvieron la oportunidad. Bueno, pero mi pregunta era en el sentido de ¿qué principio general del derecho recuerdas tú? Yo que recuerde, no sé si esté mal, me corrige de favor, que sea justo, es lo que me acuerdo. ¿Que qué? ¿Que sea Que justa? sea justo. Que sea justo. Sí, sí, sí. Bueno, pero esa es más bien una característica, aunque no propiamente corresponde a las características porque no está en el acrónimo de bájese, de bilateralidad, alteralidad, generalidad, heteronomía, no está dentro de esas, de las normas jurídicas, pero vamos a ver qué nos dicen los demás. Vamos con, voy a decir los nombres como los veo yo aquí que aparecen en el chat. Vamos con Luis Alberto, luego vamos con Juan Carlos, luego con Gerardo y luego con Jesús Antonio. Bueno, al parecer mi compañero al que se refería, recuerdo yo que hay uno que se llama principio de igualdad ante la ley. Y se refiere a precisamente... Espérame tantito, Luis Alberto. ¿Sabes qué? Me salté a Alex, ¿verdad? Alex Yair. Yair,
Adelante. Sí, bueno, también era lo que iba a decir, que es el principio de igualdad al que se refería el compañero, que dice que todos somos iguales, que no importa la raza, el género, ni la nacionalidad que tengamos, que sea hombre o mujer se trata por igual. Es un ejemplo de, por decir, ante los impuestos no importa si eres mujer o hombre, no importa la nacionalidad. Bueno, no importa nuestra raza o condición social, sin embargo todos lo pagamos. Ándale, pero ese es principio de las normas tributarias, ¿no? Un principio general de los impuestos, ese que sean generales. Y que Bueno, sean de los justos. impuestos lo di como un ejemplo, pero puede ser que que todos tengamos que hacer los mismos pagos o tenemos las mismas obligaciones. Pero sí será muy cierto eso, todos tenemos las mismas obligaciones, o sea, una persona física tiene las mismas obligaciones en términos de informar a la autoridad. No concluí mi idea. Una persona física tiene las mismas obligaciones que una persona moral en términos de información que debe proporcionar a la autoridad fiscal. ¿Cómo ven? Bueno, no, ella cambia. Ahí ya cambia y sin embargo son personas, ¿no? Y podrían estar en el mismo régimen, digamos, incorporación fiscal. No. Entonces, sería como más en base a las características, ¿no? Ajá, o sea, sí es cierto estos principios que acaban de enunciar, el de generalidad, el de justicia, el de equidad, el de que estén contenidos en la ley, el de que sean con destino del gasto público, claro, sí, por supuesto, están en todo lo correctísimo, pero son principios que aplican a los ingresos tributarios. Y de lo que estamos hablando es de estos principios generales del derecho, o sea, un poquito antes, un pasito antes, o sea, ¿a dónde encontramos estas características de los impuestos que luego les pusimos principios generales aplicables a los ingresos tributarios, ¿no? ¿Dónde encontramos estas características? En la ley, en el Código Fiscal. Pero, ¿por qué inventamos el Código Fiscal? ¿Quién nos lo inventó y por qué es que a fuerza lo tenemos que obedecer? Y entonces estamos reflexionando respecto de quién inventó el Código Fiscal y por qué esa fuerza. Porque yo podría decir, no, pues entonces me junto con los de la ESCA y nos inventamos nuestra propia legislación tributaria y nosotros le hacemos caso a nuestra propia legislación tributaria y claro, le entregamos el presupuesto que juntemos, se lo entregamos a la federación sin ningún problema, pero en nuestras normas. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿O sí podemos? O sea, recordemos un poco cómo es que funciona este sistema jurídico con estos principios generales del derecho que son, digamos que, derivados de estos dos conceptos de justicia y equidad. Gracias, Alexis. Estupenda aportación, igual que la de Luis Alberto. Muchas gracias. No bajen su mano para que yo tenga oportunidad de anotarlos ahorita en la lista. Y ahora sí, vamos con los que siguen. Seguía Gerardo, luego Jesús Antonio, luego Juan Carlos y ahora veo la mano de Magali. Iba a comentar algo, profesora, no sé si esté bien, que es el del derecho nace del hecho. Ándale. Bueno, yo por lo que entiendo de esto es de que ahora sí que, por ejemplo, las actividades que nosotros realicemos, ya sea cualquiera, ya sea fiscal, ya sea personal o la que sea, ahora sí que si nosotros hacemos bien las cosas, el derecho va a ser el que va a decir, bueno, tú estás haciendo bien las cosas y no hay ningún problema para poder, no sé, juzgar alguna anomalía o algo así. Repítenos el principio, por favor, el que enunciaste. El derecho nace del hecho. El derecho nace de el hecho, ¿no? Y entonces, como dicen los juzgadores, ¿no? Dame los hechos y yo te daré el derecho. Y entonces esto nos lleva, ¿se acuerdan cuando analizaban las fuentes del derecho? Que si fuentes formales, fuentes materiales, fuentes históricas, y nace de eso, ¿no? O sea, para que exista una ley, un código fiscal, por ejemplo, para que exista, primero debe existir en la materialidad ese hecho que da pie a que exista una norma que regule esa circunstancia en particular. Por ejemplo,
Si aquí en México no hubiera personas que compran cosas con valor agregado, sino puras personas que compráramos así, ¿no? Puras cosas, que compraran puras cosas veganas, o sea, nada procesado, nada con ninguna clase de valor agregado. ¿Tendría sentido tener una ley del IVA? No, porque no hay hecho que regular, ¿no? O sea, no hay valor agregado respecto del cual ver cómo construimos presupuesto público. Entonces, no tendría sentido. A eso se refiere ese principio general del derecho, ¿no? Que para que exista una norma jurídica que reglamente algo, pues primero tiene que existir ese algo que reglamentar, que es la conducta humana, o sea, el hecho, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una ley para la colonización de ambientes espaciales. Claro, tenemos esos hechos materializados en la realidad aquí en México. O sea, tenemos la capacidad tecnológica de colonizar ambientes espaciales, sea un asteroide, la luna, otro planeta. ¿Tenemos la capacidad tecnológica de eso? ¿Cómo ven? No, porque se roban el dinero. No, claro, porque no tenemos el dinero, ¿no? Y a lo mejor tampoco tenemos la capacidad científica, quién sabe, pero básicamente porque no tenemos el dinero para lanzar naves espaciales ni a la luna, ni a nada, ¿no? Ni siquiera en un satélite, nada. Entonces, ¿para qué queremos esa ley, no? Ley reglamentaria de la colonización de ambientes espaciales. No tiene sentido, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Me quedé. Bueno, yo quería decir algo parecido. Yo recuerdo que había algo como la legalidad de que no puede haber ningún proceso penal si no hay una ley anterior del hecho. ¿Cómo se llama ese principio? Creo que legalidad, pero no estoy seguro. Bueno, también ese es un elemento de las construcciones, pero más bien te has de referir a este principio que dice, no hay pena sin ley, ¿no? O sea, que no puede haber un castigo, una consecuencia jurídica de carácter negativo que prive de derechos o que imponga obligaciones si no está previamente al hecho regulado en una norma jurídica. Por ejemplo, no podrían mañana decir, bueno, en la escuela, quién sabe, ¿no? Porque nuestro director luego ya estamos perdiendo, creo. No es cierto, pero quién sabe, no podríamos tener una norma que diga, el que no se presentó ayer está reprobado, ¿no? ¿Por qué no podríamos tener esa norma? ¿O sí? Bueno, entonces el que no se presentó ayer está reprobado. A partir de hoy, el que no se presentó ayer está reprobado. Esta nueva regla que estoy diciendo está bien o mal, ¿por qué? Profesora, yo tengo entendido que si hoy sale una ley, no te pueden juzgar con ella por cosas del pasado. Ándale, porque es irretroactiva en perjuicio de las personas. En beneficio sí, pero en perjuicio no, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no puede haber una sanción que no esté prevista en la norma, aun y cuando luego después inventen una norma, como por ejemplo lo que está pasando en el CIDE, ¿no? Que es un poco eso. Bueno, hicieron una cosa, no había una ley para esa cosa que hicieron que estaba mal, y crearon una ley para arreglar esa cosa que hicieron mal, que es poner un director, ¿no? Entonces, desde luego, ese acto que es anterior a la creación de esa norma, pues es ilegal, es inválido, ¿no? Porque la norma jurídica tiene esa categoría, esa característica de irretroactividad en perjuicio de las personas. En nuestro beneficio sí, concretamente en materia fiscal, ¿no? En nuestro beneficio sí, pero en nuestro perjuicio no. Vale, ¿quién más? ¿Quién seguía? Vamos con Juan Carlos. Jesús Antonio, ya nos dijiste tu principio, ¿verdad? No, bueno, nadie está obligado a lo imposible. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos. Nadie está obligado a lo imposible. O sea, ¿cómo? ¿Vale? O sea, ¿cómo? Explícanos un poco algo que tú entiendas de ese principio general de derecho.
Pues, por ejemplo, que no puedes, aunque esté en la ley, no puedes obligar, por ejemplo, si es un coquito y la pena es ponerlo a correr y pues no puede correr, entonces no está obligado a lo imposible. Es un ejemplo muy burdo, pero Ándale, ¿no? más o Ah, menos. pues es que aquí nos pusimos de acuerdo entre todos, está en nuestro reglamento que el que se distraiga va a correr una vuelta a la manzana de su casa, ¿no? Pero resulta que ese que tiene que correr tiene COVID, ¿no? Entonces no puede salir a correr. ¿Está obligado a ello? Sí, no, bueno, o sea, no pueden obligarte, más bien no puedes hacer algo imposible. Claro. O, por Obligado. ejemplo, si tú materializaste un contrato de compraventa de un vehículo automotor, por ejemplo, pero el vehículo se siniestra en algo, supongamos que tuvo un accidente o se lo robaron, te pueden obligar a entregar precisamente ese vehículo a instancia de ese contrato, No, porque no se puede. ¿no? Porque ya no existe el vehículo, entonces pues no es obligado a lo imposible, ¿no? Entonces, a lo mejor devuelves el dinero, a lo mejor entregas otro vehículo en sustitución de ese, pero no exactamente ese porque sería imposible, ¿no? Muy bien. Luego Juan Carlos ya nos dijo, Magali. Bueno, yo recuerdo uno que era el de no hay mejor testigo que el papel escrito, que bueno, ese hace como más referencia como, digamos, como a las pruebas que se deben de presentar cuando nos las solicitan, o bien, digamos, ya como un poco centrado a nosotros, a la carrera que nosotros llevamos, sería como a los papeles de trabajo que debemos de realizar para poder tener el respaldo de lo que se está presentando ante, bueno, por el cumplimiento de las obligaciones. Ándale, bueno, ese ya es más contemporáneo, ¿no? Porque estos de los que estábamos hablando, uy, son viejísimos de así casi de 1810 o de la época de la colonia, o sea, son principios generales del derecho bien viejitos que siempre se han utilizado para crearnos nuestro conjunto de normas jurídicas, pero este que tú estás diciendo acerca del valor probatorio de los documentos, tanto públicos como privados, es un poquito más nuevo, es más contemporáneo, digamos, de la época revolucionaria para acá, pero sí, también ya lo enumeramos como un principio general del derecho, ¿no? Y que tiene que ver con el valor probatorio. Entonces, ¿qué prueba mejor? ¿Un documento público o un documento privado? ¿O prueban igual? Pues dependería de la circunstancia, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Un acta de nacimiento o un contrato? Pues los dos valen lo mismo dependiendo de la circunstancia, ¿no? Porque, bueno, el acta de nacimiento pues sirve como para amparar el nacimiento del ciudadano, pero pues el contrato, digamos, si la situación lo amerita, pues obviamente tendría más validez el contrato. ¿Qué vale más? ¿Un acta constitutiva o un contrato? El acta constitutiva. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí vienen como todos los lineamientos que se deben de cumplir y pues, digamos, en base a eso también se puede como, digamos, el contrato sería como un auxiliar de el acta constitutiva. Bueno, luego hablamos del valor probatorio, pero acuérdate de esto, vamos a dejarlo pendiente. Muy bien, extraordinario. Gracias, Magali. Luego sigue Yair. No, tú ya nos habías dicho, Yair. Ya le había dicho, nada más que el internet me sacó de la sesión, entonces dijo que tuviéramos la mano alzada. Pero Sí. Ya te registré. Y Daniela. Sí, profesora. Yo encontré uno que decía, nadie debe ser condenado sin ser oído. Ándale, y ese pues está bien bonito, ¿no? Pero además de bonito, pues sí como que sí se explica el mismo. Háblanos de él. Pues un ejemplo sería si tuviéramos algún problema con un profesor debido a un trabajo, una materia, y se tuviera que llegar como a hablar sobre esa situación de a lo mejor le puso una calificación mal o algo así, pero tendríamos que escuchar las dos partes. Tal vez el profesor puede decir que el alumno nunca se presentó o que no hizo el trabajo como debía, y el alumno podría decir que el profesor no explicó bien cómo entregar el trabajo. Entonces creo que se tendrían que escuchar las dos partes para saber cuál es, bueno, para llegar a una conclusión, ¿no? Sobre el problema, antes de hacer como un juicio. Antes de hacer como un juicio. Pero ¿quién tendría que escuchar eso?
Pues el problema sería, por ejemplo, el jefe de carrera o el subdirector o el director, ¿no? Ándale, como un superior jerárquico. Bueno, Ujú. esa parte sí, concuerdo plenamente contigo. Pero situémonos, por ejemplo, en nuestra materia tributaria. Entonces, atendiendo este principio general del derecho, no se podría, no se vale, está mal, es ilegal que, así sin saberlo, a la gente le llegue una multa por incumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Cómo ves, Dani? O sea, si a ti, si a tu cliente que dice, no, yo no tengo idea ni dado de alta estoy y me llegó esta multa del SAT, tú con certeza, atendiendo este principio general del derecho, sabes que esa multa es ilegal. ¿Cómo ves, Dani? Pues creo que primero tendría que revisar su situación financiera, ¿no? sé si está cumpliendo con lo que deben los impuestos o si está declarando correctamente antes de decir si, bueno, más bien comprobar que realmente sí sea como ilegal esa multa, ¿no? Porque puede que él sí esté evadiendo impuestos o no esté tributando de manera correcta y por eso le llegó la carta. Entonces, ¿cómo ves? ¿Sí fue escuchado o no fue escuchado para emitir esa resolución administrativa que implica la multa? Profesora, pero ¿por qué no para primero una multa tiene que pasar varios procesos? Como una Pues a eso invitación. me refiero. ¿Cómo qué procesos? Es que entonces no debería de existir la multa si no hay una cosa de que fue formalmente notificado la persona a la cual se le va a imponer la multa. No puedes pagar algo que no conoces o desconoces y no puedes emitir una sentencia sin haber escuchado No, pero pues los alegatos de la la multa, persona. ¿no? O sea, le notificaron la multa que te la llevó a ti, ¿no? Mire, contador, le llegó esto, ¿no? Entonces, debió existir antes de la multa. Una invitación Que debió y un existir. requerimiento, ¿no? Ándale, un requerimiento, ¿no? Un requerimiento es lo que debió Ajá. existir antes, adentro de estos procesos, o bien de determinación, o bien de comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los particulares. Pero primero debió haber un requerimiento. Y si de plano no hay un requerimiento, entonces podremos decir sin lugar a dudas que esa multa es ilegal. Sí. Y entonces, como esa multa es ilegal, le decimos, no te preocupes, no la pagues, no hay nada que hacer. ¿Sí? No, debes de meter un oficio. Ándale, debes meter un papel, ¿no? Digamos. Bueno. ¿Cómo se llamará ese papel? Porque no es un oficio, los oficios solo los dan las autoridades y nosotros somos contadores, no somos autoridades, ¿no? Bueno, ustedes, yo no, yo soy abogada. Pero ¿cómo se llama eso? De inconformidad, ¿no? ¿Cómo lo podemos así mencionar? Un papel de inconformidad. Bueno, un papel de inconformidad, pero en términos más normativos, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo se llama este curso? ¿Cómo se llama este curso, esta materia? Procedimientos administrativos y defensoría fiscal. Ándale. Y entonces los procedimientos administrativos son como ese requerimiento o la emisión de la multa, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda para interponer frente a esa multa? Una defensoría fiscal. Un medio de defensa, ¿no? Un medio de defensa es lo que podemos interponer. Muy bien. Gracias, Daniela. Y creo que ya se nos acabaron las manos, ¿no? Ya todos los demás ya los había notado y ya me dijeron su intervención. Muchas gracias a todos. Bueno, y entonces, así recordamos estos principios generales del derecho. Ya para concluir con esta idea, algo que decir, algo más que recordar, algo que no les haya quedado claro de esa parte de estos valores jurídicos fundamentales que son la justicia y la equidad, o de estos principios generales del derecho que luego nos llevan a crear el conjunto de normas jurídicas, o alguna pregunta respecto de este conjunto de normas jurídicas que está adentro de la pirámide de Kelsen, que tiene una jerarquía, que tiene unos ámbitos de aplicación según los elementos del Estado, que a lo mejor en la Constitución vieron
parte dogmática y parte orgánica, pero nada más se aprendieron los nombres, pero ya nunca se acordaron de qué se trataba cada una de esas partes, diferencia entre derechos humanos y garantías individuales, algo más que preguntar o que les cause interés o que les cause incertidumbre de eso que platicaban allá hace mucho tiempo en Fundamentos de Derecho. Y veo 2 manos levantadas. Vamos con Jesús Antonio y luego con Juan Carlos. No, yo nada más no me había bajado. Ah, ok, no habían bajado su mano antes. Nada más, o sea, principios generales del derecho, todo clarísimo para ustedes, y fundamentos de derecho con su marco normativo, ¿se acuerdan de la pirámide de Kelsen y de la jerarquía de las leyes y de cómo se aplica, y del ámbito público y privado, del derecho público y el privado, la diferencia entre uno y otro? Sí, seguros. Seguro. No sé, no hay preguntas, o tanto no se acuerdan que ya ni preguntas les salen. Ayúdenme. O sea, sí, seguro ese conocimiento está bien asentado en sus cabezas. Garantías individuales, perfecto. Identifican por qué universales. Identifican por qué iguales pero no iguales. Libres pero no libres. Identifican la seguridad jurídica. Sí, seguro. Todo. Ay, no me da confianza, oigan, porque no me hablan. No todo. No todo, pero dime algo en lo que yo te pueda ayudar a recordar. Un tema, una idea, una palabra que alguna vez te dijeron, pero te quedaste igual. Ándale, Alan, porque nos queda un minuto. Pues yo digo que en el aspecto del derecho público y el privado. Ok. Lo anoto. Bueno, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí, pero mañana vamos a continuar con este repasito de fundamentos de derecho, y luego nos vamos a ir a derecho mercantil, y luego nos vamos a ir a derecho tributario, y seguramente estaremos terminando por ahí ¿cuándo nos vemos nosotros? Lunes, miércoles, por ahí del lunes, con nuestro repaso. Pero entre tanto yo los invito a que vayan intentando comenzar a escribir sus apuntes, porque me gustaría aquí, respecto de este primer tema del principio de legalidad, que hagamos un ejemplo aquí para que todos vayan viendo claramente cómo es que tienes que ir construyendo tus apuntes, cómo es que tienes que ir construyendo tus notas de clase, y cómo eso te puede servir después para construir un apoyo que te sirva para repasar para el examen mucho más rápido y para participar en tu trabajo en equipo también, ¿no? Entonces, a ver si pueden ir adelantando con eso, y mientras nos vemos mañana para seguir con nuestro repaso. Maestra, Sí. ¿esos apuntes son escritos? Sí, escritos a mano en tu cuaderno. Digitales no vale. Ah, ok. Gracias, maestra. Nos vemos mañana. Hasta mañana, ¿Hasta profesor. mañana? Mañana, profesora. Mañana. Hasta mañana, profesora. Bye.